Hay una soberbia que te da el éxito. Ya no somos tan humildes, no entendemos que cuando vamos a otro país nuestra marca no vale nada, por más que aquí sí valga, allá no vale. Tú y yo, que somos generación X, vimos a nuestros papás ser los fregones. Sí. Hay un choque en lo que nosotros vivimos y después ahora a cómo vamos con los hijos. Me preocupa mucho la soberbia del dueño y me preocupa más el junior. Y hay un serio problema aquí en Latinoamérica, no nada más México, donde las empresas no quieren abrir espacios para jóvenes para hacer prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque qué flojera estar enseñando a un muchachito. Y porque también ya me bloqueé que estos no quieren trabajar. Percibo cierta resistencia al cambio, fíjate. Pensando en el grupo de ustedes, sigo viendo mucho arrastre de quién tiene la razón. Generacionalmente nos seguimos peleando por querer imponer. O sea, creo que ya el esfuerzo debe ir más a déjate compruebo que mi punto es válido porque así lo viví yo, cuando yo no soy tú y tú no eres yo. Hace falta una comunicación asertiva entre estas nuevas generaciones y la gente. O sea, hoy tener una empresa es ser un héroe en donde pagas impuestos, te estás aventando. Eres un delincuente aquí en México. ¡Ay, apaga eso, boomer! Millennial malcriado, ven para acá. Encierra toda la energía del tiempo. Entre generaciones. Bienvenidos a otro episodio de Entre Generaciones. El día de hoy estamos de nuevo, como siempre, con el fundador y host Daniel Ávila. Y estoy muy contento de presentar a mi amigo y socio Edmundo Treviño, emprendedor serial, confundido entre nacionalidad americana, tejano o de Monterrey. Y el día de hoy queremos tener un episodio donde quizás pisaremos algunos callos. Me gustaría centrar mucho el episodio, si me permiten, en analizar la soberbia empresarial, ver cómo esto va caminando entre generaciones. ¿Te dijo soberbio que, compadre? ¿Por qué eres de Monterrey? No, vas a ver por qué. Edmundo en particular ha tenido experiencia ayudando a empresarios que han tenido éxito en México y en otros países a entrar a Estados Unidos y pues ha visto literalmente millones de dólares irse. ¿Por qué? Pues a mí, ¿qué me vas a decir si me he ido muy bien? Y yo sé que si esta operación funciona aquí, solo hago copia y pega. Entre otras decisiones que, bueno, tú me imagino que también tendrás muchas historias sobre la soberbia empresarial. Entonces, dicho esto y con esta larga intro, con este buen título, Daniel, ¿por dónde empezamos a analizar la soberbia empresarial? A ver, pues yo pensaría que ¿por qué no le damos un minuto que nos platique, pues a qué te dedicas? Sí. ¿Cómo es esta confusión que tienes de ser tejano y regio? Porque los regios son bien orgullosos de ser regios. Sí somos. Y darnos un briefing como para que el público que te escuche y no te conozca sepa desde qué contexto nos vas a platicar lo que piensas. Bueno, gracias como dice Rosarín, piensas lo que piensas. Ay, bueno. Más complejo todavía. Gracias por tenerme aquí. Edmundo Treviño Garza, obviamente regio, no hay para dónde hacerme. Hace 23 años aproximadamente emigré hacia Estados Unidos, hacia Texas. La mitad de mi vida aquí, la mitad de mi vida allá. Yo pensé que nunca iba a salir de Regiolandia y resulta que sí. Me encontré con otro Monterrey y con otro México en Estados Unidos y he tenido la fortuna de, a través de mi negocio que me hizo migrar y del apoyo de mi familia, de emprender serialmente y mucho emprendimiento internacional a través de intentar llevar productos mexicanos a Estados Unidos. Y ahí es donde me topo con lo que menciona Diego, esta soberbia empresarial. He trabajado con muchas empresas exitosas en diferentes ramos, principalmente automotriz aquí en México. Después también con algunos sudamericanos, algunos europeos, algunos asiáticos. Nada me apasiona más que trabajar con latinos, a pesar de nosotros como latinos. Y desde ahí ya vamos hablando. ¿Nada te apasiona más de trabajar con latinos? Sí. A pesar de ser latinos. Caray, sí, lo que pasa es que mira, y vamos al tema bien directito, el tema de la soberbia. Actualmente estoy publicando un podcast diario con cada uno de mis fracasos y los tomo como personales, y después de años de sentirlos como un costal de cemento en mis hombros, pues ahora me siento bien orgulloso de haber fracasado más de 60 y tantas veces en emprendimientos. Obviamente tenemos casos de éxito y si no, pues no estuviéramos aquí.
pero esos fracasos nos dan mucho aprendizaje. A mí en pandemia me toca hacer un ejercicio de mucha análisis de mi vida y me pongo a escribir gracias a una entrevista que escucho de un consejo de cómo tratar el fracaso y cómo en realidad no es un fracaso, sino una serie de aprendizajes. Yo nunca lo había tomado así y me pongo a escribir pues en qué fracasé, qué aprendí de ese fracaso y me doy cuenta que en muchas ocasiones cometimos el mismo error porque no lo había hecho consciente. Y entonces como no aprendí, me volví a tropezar con la misma piedra y con la misma y con la misma. Dentro de ese trabajo me doy cuenta que mi error había sido aceptar que el fabricante o la empresa o el empresario mexicano quisiera realizar el mismo error que ya había cometido otro proyecto anterior y otro proyecto anterior, pensando que esta vez sería diferente. Entonces, al escribirlo, me doy cuenta que hay un gran problema cultural. Entonces, de entrada, si te pones a pensar, y no vamos a decir nombres, aunque quizá para temas virales sería bien padre decirlos, pero si te pones a pensar una empresa que en su rubro, aquí en México, creció, puso 3 sucursales o 35 sucursales en el país y que viven como reyes y tienen decenas, cientos o hasta miles de empleados, porque tengo también experiencias así, y quieren ir a Estados Unidos, de cierta manera ya traen una soberbia porque aquí son exitosos. Entonces el hecho de que Edmundo, que es una persona de este tamaño en comparación de mi empresota, me diga que estoy mal, pues ¿quién eres tú para enseñarme a hacer negocios? ¿Quién eres tú para decirme que mi producto no lo voy a poder vender en Estados Unidos? ¿Quién eres tú para decirme que lo tengo que pintar de otro color? Si toda la vida lo hemos pintado de este color. Obviamente el tiempo me dio la razón y la gran mayoría de esas empresas no venden en Estados Unidos o no han podido, o más bien fueron y perdieron muchísimo dinero. Hay una soberbia que te da el éxito. Ya no somos tan humildes. No entendemos que cuando vamos a otro país, nuestra marca no vale nada. Por más que aquí sí valga, allá no vale, porque no eres nadie. Estás empezando de cero. Y el empresario tendría que tener una mentalidad de emprendedor y no de empresario cuando llega allá, si quiere atacar por su misma empresa. Y ahí es donde hay una soberbia que no nos deja. Pero a ver si te entendí bien. Dijiste hay una soberbia que nos da el éxito o el fracaso. El éxito. A ver. Sí, o sea, una empresa exitosa aquí en México, o sea, no es lo mismo y me tocó realmente trabajar con personas que iniciaron en la cocina de sus casas o en el patio de sus casas y fueron creciendo y ahora tienen unas empresas impresionantes. Pues diles que su marca no vale nada en Estados Unidos, pues me duele mucho en el ego, pero no te conoce nadie. Entonces no puedes llegar con la fórmula que actualmente te está ayudando a vender en México para vender en Estados Unidos. Porque de entrada, en México hay pocos competidores. Podrás pensar que no es cierto, que hay muchos. En realidad son pocos. Y los que hay son mediocres. Porque la verdad es que de cierta manera el mundo empresarial se vuelve mediocre porque no competimos contra los mejores del mundo. Y en Estados Unidos es como decir, de la Liga Mexicana de Fútbol me voy a ir a la Champions League. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué tantas empresas no llegan a Estados Unidos a pesar de que los tenemos aquí bien cerca? Porque no estamos preparados para competir. Y competir, lamentablemente, se volvió pensar, intentar ser más baratos. Y jamás vas a ser más barato que un hindú, que un chino. Ya. Entonces, para terminar la idea, aquí esto me hizo exitoso. Sí. Quiero hacerle copy-paste y lo voy a hacer en Estados Unidos. No es cierto, porque de entrada ellos hablan inglés. Es otro sistema fiscal, son otras reglas, son otras leyes. Hay más competidores, compites contra todo el planeta. Entonces, no te funciona lo mismo. La estructura de salarios es bien diferente. Eso no lo entiende la gente. Alguna vez, un gran distribuidor de una industria aquí en México con múltiples bodegas creciendo a pasos agigantados, me dijo, yo voy a hacer exactamente lo que yo hago acá porque ustedes están mal. Perfecto. 3 años seguidos perdiendo dinero todos los meses hasta que se cansó y se devolvió. Y pues te lo dije, pero me lo dijo Edmundo. Entonces, pues ¿quién es él para decirme a mí? Y entonces he visto muchos casos de fracaso por ese copy-paste y no adaptar
Sí. Hay que editar antes de pegarlo, hay que editarlo y adaptarlo al otro mercado. Claro, entonces, pero ahí muchas veces vas contra el ego del dueño. Claro. Entonces, el orden de ideas que te leo es esta soberbia que tienen los empresarios porque tuvieron éxito en México de no empezar con esta mentalidad de aprendiz, ¿no? Como lo decimos en IO Shoshin, esta mentalidad de siempre aprendizaje, es la que no los permite tener el éxito en Estados Unidos. Sí lo tienen en México, pero no. ¿Pero crees que es una cultura? Sí. Es una cultura. Sí, sí lo es. Yo pienso que sí. Y quiero regresar un poco al tema regio. Ok. No, porque siempre hay un pique entre los tapatíos y los regios. Y los chilangos no se olviden. Y fíjate, también. Pero yo diría, yo creo que son 3 subculturas diferentes. Sí lo creo. Sí. A mí me parece que los capitalinos chilangos traen una influencia muy importante en todo el tema corporativo, porque ahí llegaron las transnacionales hace 50 años, 60 años. Sí. Nestlé, Bayer, Procter & Gamble, lo que me digas, y trajeron altos directivos de los países de donde venían y entrenaron a mucha gente que estaba ahí en Ciudad de México. Se fueron creando generaciones de alta ejecutividad, ejecutivos, ¿no? Sí. No emprendedores, como de alguna manera se generaron en Monterrey y aquí en Jalisco, en Guadalajara, que le digo también yo Tapatilandia, siempre digo que no somos emprendedores, somos comerciantes. Porque aquí en Guadalajara justamente son muy de déjame lo más barato. Sí. No, dame un descuentito. Y como muy en el mundo árabe, ¿no? De los comerciantes de los arbanos que iban allá y se fregaban, te vendo los camellos y a la vuelta de la duna los mataban y se llevaban los camellos. Sí. Muy comerciante. Tristemente, no ha pasado como en Monterrey, que se han hecho comunidades, se fortalecen, se ayudan, ¿no? Y son mentalidades de mucho crecimiento en apoyo, y acá nosotros nos tronamos. Entonces creo que hay 3 subculturas bien interesantes ya de por sí en las 3 ciudades más importantes. Ahora ya no te vayas a Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua, Tijuana, Sinaloa, ¿no? Porque México es gigante y tenemos muchas subculturas empresariales, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces sí creo que tenemos esta cultura del sálvese quien pueda, como decías hace rato, y pues yo así le hice a nosotros en el tema de la consultoría que llegamos a establecer gobierno corporativo, nos pasa exactamente igual que te pasa, ¿no? El señor de que ustedes qué me van a venir a decir de mi negocio, por qué van a poner el consejo de administración si ustedes no saben, yo aquí tomo las decisiones y saco millones de dólares cuando se me pegue mi gana, ¿no? Y son las empresas justamente que truenan. Entonces, regresando al tema principal que le puso Diego, esta prepotencia que tenemos de yo sé más. ¿Tú crees que desde esta generación, porque regresemos al tema del podcast que es entre generaciones, desde esta generación nosotros la tuvimos inculcada? Tú y yo que somos generación X, vimos a nuestros papás ser los fregones, ¿verdad? Y tristemente una imagen muy dura de nuestros papás y de nuestros abuelos todavía, a lo mejor hasta un poco más. Pero sí, definitivamente. Sí. Hay un choque en lo que nosotros vivimos y después ahora a cómo vamos con los hijos. Sí. Y también siento que nosotros estamos cometiendo muchos errores en cómo estamos educando a nuestros hijos. Y en el mundo de las empresas, peor. A ver, ¿podemos ahondar en eso? Me parece muy interesante. Mira, me preocupa mucho la soberbia del dueño y me preocupa más el junior. Claro. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo pasé. Yo empecé el negocio de cero, picando piedra, lo estoy haciendo crecer, pero ahora que me va con ganas, no, mi hijo es el director de no sé qué rollo. Pero el muchacho no sabe ni de qué se trata la empresa. Cierto. ¿Y él qué va a hacer? Mira, una vez me hicieron una pregunta y la tengo muy clara porque fueron días que a mí me transformaron muchísimo. Acabábamos de terminar una negociación para vender literal una empresa. Estábamos en un pueblito de Texas. Pues nos vamos tranquilamente a cenar y medio festejar con un drink, y está el papá y el hijo, el señor fundador de la empresa y el hijo que se acaba de graduar del TEC. ¿Ok? Y me dice, Mundo, el muchacho, según
para él yo era una imagen pues muy importante, mi opinión contaba muchísimo. Y me dice, Mundo, quiero hacer un máster, ¿en qué me recomiendas? Le digo, bueno, pues todo depende. Depende de qué es lo que quieras hacer. ¿Quieres trabajar con tu papá? ¿Te vas a querer quedar en la empresa? Sí. Bueno, te recomiendo que antes de decidir un máster, te dediques por lo menos unos 3 meses en cada departamento de tu empresa. Vete 3 meses a producción, pero como obrero, no de jefe de producción, vete de obrero. Y luego te vas al área de diseño y te pones a diseñar con los ingenieros. Y luego te vas con el de ventas y te sales de la calle y te vas a viajar y te vas a la ruta. A ver las sucursales, pero vete de vendedor, no de gerente de ventas, vete de abajo y luego vete con los de contabilidad y dile que qué onda con los impuestos y cómo le están haciendo para sacarle la vuelta a esto y al otro y apréndele y vete por todas las áreas de la empresa donde veas que necesitan más de tu ayuda, donde necesitas más conocimiento porque quizá está la principal área de oportunidad. Donde veas que te agrada y que eres bueno, pues ahí métete a hacer la maestría. Claro. Qué buen consejo, Mundo. Muchísimas gracias. ¿Qué crees que pasó? A los 2 meses era director general de la empresa el muchacho. Olvídate el máster. No, mi hijo no va a pasar por eso. ¿Cómo crees, Mundo? Él ya es director general. Claro. Mi cartera Gucci. Mundo, te regalo una. Pues qué padre que me la regales, te lo agradezco, pero no te sabes ganar $500. Te los dio tu papá. Okay. ¿Qué futuro tiene esa empresa? Si de buenas a primeras, nada más porque estudió en el TEC de Monterrey, ya es el director general. Sí. El muchacho no tiene experiencia laboral, no sabe hacer nada. Bien. Ahí me acuerdo, hace poquito escuchaba un podcast de Jorge Huenín de CEOs Autotodo y decía que él a sus hijos ni los va a meter a la empresa, que porque duda mucho que su consejo va a considerar que son las personas más aptas para entrar a la empresa, pero que tampoco piensa en esta idea de que desde abajo, él dice, mis hijos por la situación pues van a ser inversionistas y yo los estoy educando a que se enseñen a ser buenos inversionistas y buenos pues tomadores de decisión. No dice directivos, me llama mucho la atención como dice pues ni de abajo, pero ni tampoco en mi empresa porque por mis niveles no los voy a poder procesar. ¿Qué piensan ustedes de esa filosofía que él finalmente plantea? Yo no quería que se quedara obrero toda la vida. Lo que quiero es que conozca la empresa porque me dijo que se quería quedar a trabajar en la empresa. Entonces yo creo que para tomar buenas decisiones tienes que conocer de qué se trata, porque si no también, ¿cómo crees que los empleados te van a ver? No, pues el hijo de papi no sabe, es un tonto. Claro. A ver, fue un buen consejo. Creo que regresamos al punto original. Los estamos mal educando. Mucho, ¿no? Porque yo no quiero que sufran esto y que pasen eso. Y yo también pienso que ese sufrimiento y esa escasez nos hizo quienes somos. Ahora, aquí viene un punto muy interesante de comparativa. ¿Cómo ves a esta misma generación y esta misma educación de los gringos a los mexicanos? Tú que vives los dos mundos. Qué interesante. Bueno, pues es que el gringo a los 18 años ya te está... Mijo, ¿cuándo te vas? O sea, ya, rúmbale de la casa, ¿no? Perfecto. Esto es y nosotros no te vayas. Claro, ¿verdad? claro. No te vas a ir de aquí hasta que no te cases o hasta que no termines la escuela o hasta que no tales cosas. Y el gringo es muy de no, sí, que te vaya bien y ya búscale. Creo que tiene sus pros y sus contras todo, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Hay una diferencia cultural importante. Sí. Que de cierta manera creo que lo están empezando a pagar porque sí hay mucha desintegración familiar. Y no hay tanto valor hacia estar cerca de la familia. Y por otro lado, financieramente está pegando porque se están endeudando un montón para irse a la universidad. ¿Qué opinas? A ver, sí, me parece, quiero regresar a este punto de la cultura que traemos tú y yo, ¿no? Porque ahorita justamente tú y yo, pues nuestros clientes son ellos. Somos nuestra generación y un poquito los boomers y los X. Muy raramente, tengo yo sí clientes millennial que tienen empresas grandes por circunstancias, pero nuestros clientes somos nuestra generación. ¿Tú cómo abordas justo esto? El decirle, oye, tú y yo crecimos en un mundo, pero es otro. Y lo que te estoy diciendo es que tienes que desaprender, porque efectivamente yo no soy experto en lo que haces tú y en tu empresa, pero sí soy experto en otras cosas, ¿no? Y cómo te voy a decir yo desde mi experiencia, cómo nosotros lo trabajamos. Cuando nos llaman para hacer un diagnóstico los dueños, lo primero que decimos es, ¿estás convencido de lo que va a suceder? Porque lo que va a suceder es que te va a quitar el control de las decisiones de tu empresa y se las va a dar un consejo, ¿sí? O sea, vas a perder el patroncito
vas a perder el jefe. ¿Estás listo? ¿Por qué no venimos a convencerte nosotros? ¿Sí estás listo? Porque si cada vez que venimos a sesión cambias lo que se está haciendo, pues no gastes tu dinero. Sí. ¿Tú cuál es el speech que les manejas a ellos? Fíjate que yo diría que el mejor cliente de mi conocimiento es el que ya se equivocó, el que ya perdió lana en Estados Unidos, el que ya fue y se devolvió. Y cuando yo platico esto, no, pues es que la mera verdad ya me fue mal. Por eso sí quiero trabajar contigo. Claro. O sí me interesa ahora sí tu experiencia, tu aprendizaje, tu guía o de plano tu sociedad o te doy sí la distribución. No sé, hay muchos esquemas en los que yo he trabajado con empresas. Creo que los mejores son esos, los que ya se equivocaron. El que nunca ha ido, yo ya filtro mucho y ya aprendí también a no perder tanto tiempo. Sobre todo, yo me gusta mucho preguntarles porque desde que empezamos en redes sociales, es muy común que Edmundo, yo quiero que me ayudes a hacer negocio en Estados Unidos. Y yo les pregunto por qué. Es que soy más barato. Casi le cuelgo el teléfono. No eres más barato. Es que yo fui de vacaciones y pues vi que en el Walmart valía $20, lo que a mí me cuesta 3. Y mi pregunta es si tú crees que los compradores de Walmart no saben comprar y que compran a 18 y tú eres un genio de los negocios y por eso vendes a 3. No es cierto. Ellos compran a 2. Pero tienen márgenes bien importantes y esos márgenes porque hay costos bien importantes que no tenemos nosotros. Yeah. Y desde aquí el escritorio se ven las cosas bien diferentes. Entonces, el que nunca ha ido es muy difícil hacerlo ir precisamente por ese choque cultural que encontramos. Pero el que ya fue y perdió y le costó es el que está más abierto a tienes razón y sí me gustaría que me ayudaras. Entonces ya es un filtro que formalizaste en tu primer diagnóstico. De cierta manera. Sí tratamos de. Y por otro lado, estoy tratando de emprender menos con proyectos de otros y enfocarme nada más a lo mío. Porque también encuentro tantas oportunidades que prefiero explotar una oportunidad que yo estoy encontrando y te invito. Pero ya no empezar desde cero, porque sí es un desgaste importantísimo. Convencer. Como no tienes idea. Sí. Tenemos fabricantes con los que trabajamos. Yo siempre digo que los empresarios soñamos con un príncipe azul en Estados Unidos. Voy a una expo y me va a caer un cliente que me va a comprar toda mi producción al precio que yo quiera, por adelantado, y yo le voy a entregar cuando yo quiera y con la calidad que yo quiera. Ese es el príncipe azul que obviamente no existe, pero todos sueñan con eso. Un día, literal, varios días he podido encontrar príncipes azules. No que traigas mala calidad, pero sí que te compren cantidades muy fuertes. Le he pegado a varios peces gordos en estos 20 tantos años. Un año después de negociar para lograr el contrato, ahora el problema es convencer al dueño de la empresa, la fábrica acá, al sur del Río Bravo, llámese la ciudad que tú quieras, de que me ayude a surtir. No te imaginas lo complicado que es hacerle ver que ya le pegamos al gordo. Comprométete. No, hombre, es que si vieras cómo se está batallando con la gente, es que el gobierno, es que no, yo no sé qué piensa Obrador, subió el gas un montón, es que vamos a tener que cambiar el precio. No, es un contrato. No, pues es que entonces, ¿cómo quieres que hagamos? Diles que no tenga paciencia. Sí, claro. Oye, pues ven conmigo, acompáñame al corporativo para que me creas lo que está ocurriendo. No, pues yo no hablo inglés, ¿para qué me quieres? Pues para que entiendas. Porque no me crees tampoco a mí. Entonces, una vez un gringo me dijo, fíjate, ustedes los mexicanos son muy buenos para ofrecer, pero a la hora de entregar el pedido, lo único que me llega en el contenedor son excusas. Y me dolió bien gacho. Sí, claro. Y tiene toda la razón. Somos buenísimos para inventar excusas para no cumplir. Y dice, es que ustedes, la primera vez, wow, dices tú, este es el proveedor ideal. La segunda le bajan, la tercera le bajan y a partir de la cuarta me enseñan la realidad. Al principio hacen lo máximo posible para cumplir y wow, el supercliente. Después asumen que uno va a estar toda la vida con ustedes y hacen lo que quieren. Sí, ya estoy harto de esto. Y no te imaginas la cantidad de cosas que hemos tenido que filtrar nosotros en Houston entre el fabricante y el cliente para que no le llegue las estupideces que nos embarcan. Literal. Y no nada más de México. Latinoamérica en general es muy parecido. Ya.
Brasil, Argentina son un poco diferentes, pero el resto yo creo que sí. Yeah. Traemos un tema cultural de muchas excusas. Y aquí, y si lo ves tú en los negocios, así somos. Somos de muchas excusas aquí. Sí. ¿Cómo ves la negociación con millennials? ¿Te ha tocado clientes millennials? Esos famosos juniors que dices tú. No, porque en Estados Unidos todavía no toman el control de las empresas. Ok. Y no se da tanto de que el hijo de papi es el que la está corriendo. Aquí se da más que allá. Fíjate que el gringo no sueña que sus hijos se queden con su negocio. El gringo está más abierto a, no, yo lo voy a vender y que mis hijos hagan lo que se les pega la gana. Tengo un cliente que, pues el señor ya tendrá unos 70 y algo de años, cerca de 80 años quizá. Compró la empresa hace unos 15, 20 años quizá. La hace crecer un montón. Ya estaba retirado cuando la compró. Y la esposa le dijo, te voy a dejar que la compres porque ya sé que te gusta hacer negocios, pero quiero que tengas desde ahorita un plan de salida. No vamos a quedar toda la vida esta empresa, ¿no? Aparte nosotros llevamos medio de salida de por sí, ¿no? Entonces, necesito que tengas un plan de salida. Su plan de salida es, bueno, voy a invitar a nuestro yerno a que se sume como socio minoritario, lo pongo encargado y ahí el que después que nos vaya comprando. Perfecto. Pero no es la hija. La hija es enfermera. Y platicas con la hija y pues sí le interesa el negocio porque su esposo está ahí y su papá es el dueño, pero no está en la operación. Ella es enfermera y no se salió del hospital para venir a esto. Y en el hospital seguro gana muchísimo menos que el negocio de su papá y de su esposo. Pero ella está en lo suyo. Entonces, allá yo pienso que hay más de eso que aquí. Aquí es, no, mi hijo va a trabajar aquí. Y hasta cierto punto, los jóvenes, yo pienso que también los jóvenes un poco a la cómoda, pues me quedo mejor con mi papi. ¿Para qué me voy? Si aquí está con ganas. ¿Me voy a ir a trabajar a un banco por 15,000 pesos? Porque es a lo que tengo acceso cuando salga a la universidad. Porque por más que salí de la superuniversidad, no tengo experiencia laboral. Y no hay tantos puestos de gerente por más que no la vendan así. Y yo lo veo más en millennials. En los centennials ya no tanto, fíjate. Los veo más como enganchados en otro tipo de conciencia, en otro tipo de empleos, de vocaciones. También es por la edad. Están chavos. Y son más idealistas y también no los mueve nada más el dinero. Sí. Ellos ya los mueven otras cosas. Sí. Nosotros soñábamos nada más con ganar dinero y ellos ya ven temas ambientales y que me gustan los perros y quiero ayudar acá al planeta de no sé qué. Sí. Y ellos yo creo que ya traen de repente un tema más idealista y no todo es dinero. Traen otro tipo de satisfactores. ¿Cómo te ha ido trabajando con un centennial? Fíjate que... Con dos, creo que Mario también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que los reclutas? ¿Cómo es que llegan a ti? ¿Cómo es que dices, vente conmigo? Pues casi creo que me llegan solos. Creo que nos hace falta mucho compartir experiencias a nosotros, los más viejos. Y como yo empecé a hacerlo en redes sociales, un día me di cuenta, como yo empecé a hablar mucho de comercio internacional o de negocios internacionales, me empiezo a dar cuenta que me siguen un montón de estudiantes de comercio internacional. Y entonces yo de entrada decía, pues a ellos no les voy a vender un curso, a ellos no les voy a invitar a un negocio, son estudiantes, ¿en qué les puedo ayudar? Y empezamos a crear un grupo los sábados en la mañana para hablar de algún tema de comercio. Y casi creo que pregúntenme de qué quieren que les hable. Yo no estudio comercio internacional, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en economía, una maestría en contabilidad, pero el comercio fue a base de golpes, ¿no? Con mi negocio. Y como yo estaba publicando mucho y luego en esas pláticas, pues yo les hablo de temas que en la escuela no les enseñaron, porque luego la universidad es muy teórica. Diego es crítico de eso y estoy de acuerdo con él en gran parte. Es muy teórica, pero y yo les decía, oye, ¿estudias comercio internacional? Sí. ¿Alguna vez ya fuiste a la aduana? No. Entonces, en la aduana interior, ya no te digo en Laredo o en Ciudad Juárez. No. Manzanillo. No. ¿Has visto algún contenedor alguna vez en tu vida? No, pues no. Entonces, ¿qué estás aprendiendo? Incoterms. Y ya, la teoría, pues entiende qué es el Incoterm y por qué es así, por qué hacerlo. Entonces, empecé a hablar de muchos temas que hasta cierto punto iban en contra de lo que le estaban enseñando o complementaban mucho la teoría y empecé a conectar mucho con muchachos. Entonces, solos me empezaron a buscar y literal muchachos me dijeron, quiero trabajar contigo aunque no me pagues. Quiero aprender de esto porque estás dando otra perspectiva. Y empecé a hacer muchos acuerdos con universidades. Voy y doy una plática o les digo, estoy buscando esto, el que se quiere integrar, tengo opción de prácticas profesionales. Y hay un serio problema aquí en Latinoamérica, no nada más México,
donde las empresas no quieren abrir espacios para jóvenes para hacer prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque qué flojera estar enseñando a un muchachito. Y porque también ya me bloqueé que estos no quieren trabajar. Ya. Pero hay muchos que sí quieren. Claro. Y hay muchos que quieren aprender y que quieren crecer y que sí están viendo en el largo plazo. No, aunque somos ya muy de TikTok y no de YouTube. O sea, es la rapidez, sí. Inmediatez. Lo cierto es que los muchachos, algunos sí quieren más allá, ¿no? Y nuevamente, no todo es dinero, quieren experiencias. Entonces, yo creo que eso ha hecho que atraigamos a muchas personas que se han sumado. Yo he llegado a tener 60 practicantes cuando en mi empresa son 30, 40 empleados. Ya. Había universidades, oigan, en pandemia, ¿a dónde los mandas? ¿A qué oficinas? Si están trabajando de casa, ni modo de mandarte a 3 estudiantes aquí a tu casa. Pues no está tan fácil, ¿no? Entonces... Fue un buen semillero la red social para ti, mucho, para jalar a los chavos. Mucho. Ok. Ahora, la mayoría no sirven. Qué interesante. La mayoría no funcionan en la empresa y la mayoría no traen en realidad ganas de hacer nada. Debo decir. Y me van a disculpar, pero es la verdad. La mayoría no quiere salir adelante. Okay. La mayoría está pasó con nosotros. En la universidad, en la prepa, en la secu, cuando nosotros estábamos, pues no todos le echaban ganas. La mayoría éramos mediocres. La mayoría era mediocre y no le importaba la calificación. Éramos nada más el 10% que sí tratábamos de sacar 10. La verdad. Pues, ellos no son diferentes si lo traen de nosotros. Pero sí hay muchachos que quieren salir adelante. Y entonces lo que está ocurriendo es que sí estamos atrayendo de esos. Y hay algunos que me da muchísimo gusto que de repente dicen, gracias por lo que estoy aprendiendo, aparte de lo económico, por el crecimiento, por la experiencia, por todo eso. Y aprendes también tú a que, oye, a esa edad no nos querían dar oportunidad a ti y a mí. Yo recuerdo mi servicio social de ingeniería, me tocó en una de las grandes empresas de Monterrey a las que todos soñaban ir, que era Celulosa y Derivados. De las grandes empresas, todos nos peleamos en ingeniería por ir a Cemex, por ir a cervecería, por ir a Celulosa, por ir a Caterpillar, a FEMS. O sea, no, ahí es, si caes ahí, ya estás. Yo caí en una de esas. El ingeniero al que me asignaron no me dejaba hacer nada. Me tenía haciendo gráficas. A los 3 meses me salí. Dije, no voy a perder 3 meses más de mi vida para ser la secretaria del ingeniero. Pues que se contrate una chava mejor para que le haga las gráficas. Un día me pidió hacer un estudio, lo hice, pienso yo que lo hizo bien. ¿Tú crees que lo implementaron en la empresa? Claro que no, era puro rollo nomás para entretenerme y él cumplir con lo que le pedían de tener practicantes y cumplir socialmente como empresa con la comunidad. Pero a mí no me servía, me salí mejor y me fui a trabajar con mi papá. Aprendí un montón porque pues no era un gran empresario. Él traía broncas con Hacienda, traía broncas aquí, acá, y ve y cobra y las vueltas. Aprendí un montón de impuestos. Entonces, creo que nos hace falta eso. Entonces, en pandemia, pues menos oportunidades y yo las abrí. Nos cae un montón de muchachos, descubres a varios que sí funcionan y pues quédate con nosotros. Entonces, aprendes a que, pues dale la responsabilidad a ver qué pasa. Entonces tenemos una chica que empezó el e-commerce de una de nuestras empresas. Nunca habíamos hecho e-commerce. Ya nos está dando a ganar poquito, pero ya nos deja ganar. Y ella está creciendo junto con nosotros. Y ahora te vas a encargar de esto. Y ahora vas a hacer esto. Y por acá otro proyecto igual y otro proyecto igual. Entonces, 90% no funciona, pero ese 10 que encuentras vale muchísimo la pena. Y a lo mejor te preguntaría a ti qué fue lo que te llamó la atención para trabajar con Mundo. De primera instancia, ¿no? Ahorita lo que ya lo conoces y todo lo que has crecido. Guapo, mira, güerillo. No, pues, o sea, si te soy bien honesto, digo, vengo de una experiencia mala con una mala elección de socio y primero el ver una persona, digo, romantizan o hablan mucho, ¿no? De primero la persona. Yo lo viví, sí. Primero ser una persona con la que le dejarías a tus hijos, a tu mujer o un maletín con $100,000 y te quedarías tranquilo. O sea, eso de entrada. Lo segundo, yo veo en Edmundo una genuinas ganas de ayudar y eso me llamó la atención porque mi otro socio era de cuenta que el otro contraste de qué hay para mí y bueno, como hay mucha gente así y ese
pues yo algún día le dije, yo te compré el sueño porque a mí un día me ha platicado varios sueños y yo estoy interesado. O sea, es muy curioso cómo pues me identifico con esos sueños y quiero que los cumplamos, porque además no son sueños suyos, no es me voy a comprar un Ferrari, es un sueño de vamos a ayudar a tanta gente en estos países y no ayudar de asistencialismo, sino vamos a ir a crear estas oportunidades, vamos a abrir esto, vamos a ayudar a familias a migrar, a que inviertan, a que encuentren alternativas, y le compré el sueño y que creo que con eso muchos de los que se han quedado podrían identificarse. Y lo tercero es que vi mucha capacidad en él, que creo que él no había visto. Okay. O sea, como plática, pues somos socios en uno de los proyectos y una primera experiencia que tuve como un acercamiento externo, dije, este no sabe que eso que hace lo hace muy bien. Y eso pues nos suma. O sea, al final pues estamos buscando hacer un negocio, estás buscando hacer un equipo. Yo soy de los de la idea de que hacer algo solo es sumamente difícil, cada vez acercándose a lo imposible, y que aunque mucha gente está peleado con la idea de tener buenos socios, un proyecto ambicioso, pues necesitas más cabezas. Llámales socios, llámales gerentes, llámales directivos, pero necesitas muchas cabezas muy talentosas si quieres hacer algo ambicioso. Y yo estaba buscando hacer algo más grande y viene alguien con quien podía hacer equipo. A ver, y si hacemos un piloto aquí interesante de ustedes dos, me parece un equipo sensacional, una copla, pero aquí en público podemos decir, ¿tú qué le dirías a tu socio que tiene una ventana de oportunidad para mejorar? ¿Y tú qué le dirías a tu socio que tiene una oportunidad de mejorar? Yo creo que la implementación. Le hace falta implementar. Hay ciertas cosas que, no sé, si son 100 kilómetros los que se tienen que recorrer, nos llegamos al kilómetro 80, a veces teniéndole demasiada fe a gente que... O sea, hay ciertas cosas que nosotros deberíamos terminar esos últimos 20 kilómetros. Y yo sé que Edmundo tiene la naturaleza en tenerle fe a la gente. O sea, Edmundo, a toda la gente que está en el equipo está porque realmente creemos en ellos. No en el sentido romántico de tú me vas a dar, sino, o sea, creo que puedes y sé que puedes. Pero pues es eso, o sea, la implementación. Y Edmundo pues es una mente bien inquieta. O sea, va y corre, y si ahorita le traes 3 planes de negocios, te va a decir y vas a decir, ay, güey, no había pensado en eso. Y pues es así. Entonces yo también he tenido yo que estoy más en la parte operativa, he tenido que aprender a depender menos de las implementaciones, porque pues si no, así sería el ciclo. Bien, ok, bueno, mira, ahí está. ¿Y tú qué le dirías a tu socio? Ya me lo he dicho. Entonces, sí, y tienes razón. También vemos tantas oportunidades que luego pues te diluyes. Es bien difícil enfocarse, ¿no? Sí, totalmente. Yo incluso se lo he dicho a Diego. A lo mejor esto no. De cierta manera. Algo nuevo, dinos algo nuevo. Esto sí va a ser nuevo. Yo creo que de cierta manera me identifico con él porque lo veo muy parecido a mí. Entonces mi preocupación es que él también se diluya y cometa esos errores del desenfoque por querer hacer un montón de cosas. Entonces, si él ya ve eso en mí, pues que tú también lo tienes que ver en ti, porque creo que por allá vamos. A lo mejor gracias a Dios tenemos una tercera persona ya dentro de nuestro proyecto y cuarta que nos están dando otra visión de nosotros mismos, pero Diego y yo somos muy de, no, vamos, y sí, va a salir, y los otros son más de, no, espérate, o sea, ustedes arriesgan demasiado. Entonces él está entrando en un mundo en el que le gusta tirarse al vacío y pues yo N veces, ¿verdad? Entonces creo que va para allá, pero creo que estamos llegando a tiempo a modular un poquito los niveles. Está bien interesante porque dice esta aceleradora de 500 startups, la que incubó Uber, creo que también incubó Airbnb, dice que siempre tiene que haber 2, ¿no? El Hashler y el hacker. Sí, ¿no? Sí. Y pues Hashler pues es esto, ¿no? Es el soñador, sí. Es el que habla bonito, sí. Nace los negocios. Y el hacker es el doer, ¿no? Sí. El hacker es el que pone el sistema. Entonces, creo que si no, también un solo emprendedor solo cada vez más funciona. Yo sí tengo que reconocerle a Diego lo que él decía, y me ha ayudado mucho en ver en mí cosas que yo no veía. Él me ha aumentado mucho la autoestima. En los últimos años y más en los últimos meses. Creo que hemos crecido tremendamente gracias en gran parte por él. Edmundo, tienes que vender más el sueño. Tú eres bueno en vender el sueño, véndelo más. Necesitamos que nos lo recuerdes todos los días. Ese es tu principal trabajo. Y pues cuesta mucho entenderlo, pero creo que cada vez más lo hago. Entonces eso lo tengo que también reconocer.
El otro punto que yo creo que yo le diría a él que tiene que mejorar es que tiene que aprender también a sufrir. Creo que los jóvenes no quieren sufrir y creo que hace falta más sufrir. Ese sufrimiento y esa escasez nos ayudan mucho a mejorar, a ser más resilientes, a ser más fuertes, y creo que eso le hace falta a Diego. De repente yo creo que no, pues es que ya no puedo hacer esto porque ya estoy batallando un montón. No sabe lo que es batallar. Y lo hemos platicado Cintia y yo. No, pues es que ya le metí 12 horas hoy. Entonces son 16, compadre. Es que no he dormido bien. Pues hello, bienvenido a nuestro planeta. Así es, ¿no? Creo que hace falta aprender un poco a sufrir sin que tampoco quiero que sea mártir, ¿no? Qué bueno que no tengamos que sufrir y nos vaya muy bien, pero en ocasiones hay que aprender a sufrir. Estoy de acuerdo. Y no por Diego, sino porque a mí me toca trabajar con muchos emprendedores y les digo, mira, hay dos formas de emprender, ¿no? Una es por hambre y otra es porque eres genio, curioso, y te gusta hacer las cosas. Ese segundo para mí es el que abandona rápidamente. Sí. El que tiene hambre, pues tú lo sabes, ¿no? Sí. Y cuando tienes hambre es 16, 18, 24, 36 horas y hay que ir a tocar puertas y hay que hacerlo. Estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Tú qué ves al hacer negocios con estos viejitos? Estos X viejitos, millennials, jovencitos, bueno, ni tan jóvenes, ya los millennials también bien madreados. Ya ves unos compadres de 38 años que están pelones. Yo veo amigos de mi edad, 20añeros, acabadones. Imagínate los 30añeros. A mí hay mucha gente que dice, oye, mundo, es que tú estás mucho más joven de los años que tienes. Y yo me la paso bien a lo mejor. Sí, no, sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves a nuestra generación? Sí, quitando pues quitando a Mundo, quitándome a mí y a tu mamá, que es un referente, referente de negocios. Percibo cierta resistencia al cambio, fíjate, pensando en el grupo de ustedes. No sé si es resistencia o incapacidad a ciertos cambios, pero eso es una de las cosas que sí diría, me llama la atención. Sigo viendo mucho arrastre de quién tiene la razón. Generacionalmente nos seguimos peleando por querer imponer. O sea, creo que ya el esfuerzo debe ir más a déjate compruebo que mi punto es válido porque así lo viví yo, cuando yo no soy tú y tú no eres yo. Y más bien es empezar a contrastar, que pues es como un ejercicio dialéctico, práctico, adecuado al mundo real. Porque, por ejemplo, la entrevista hace rato, pues que dice, es que llegan personas y se van de viaje 2 meses. Yo no hago viajes de 2 meses, pero entiendo por qué alguien que escucha que si tiene una bomba al ratito, ya chao humanidad, pues diga, ¿sabes qué? Pues fuck it, me voy a ir de viaje. O sea, de verdad, yo empatizo con ese pensamiento, a pesar de que no lo aplico. O sea, creo que, y aquí está Mario que dirá, oye, pues es que de repente dices, güey, pues es que no me voy a encerrar. Y si ustedes truenan el planeta, si me ya quitan no lo disfruté. Mejor que me truenen allá en Bali comiéndome una maruchan porque es para lo que había. O sea, la verdad es que entiendo ese pensamiento y creo que a veces les ha costado entender por qué piensan como piensan, por qué les cuesta sufrir. Y no estoy justificando que si les cuesta sufrir está bien, o si les cuesta no le gustó lo que le dije. Sufrirse. No. si les cuesta pegarse un proyecto a 5 años, oye, yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué les cuesta intentar entender por qué pensamos como pensamos? Estemos bien o estemos mal. Yo a veces te dicen, no, pues con tu mujer vas a tener que ser paciente y a veces ceder. Pues si aplicáramos la teoría matrimonial a nuestras otras relaciones que terminan siendo igual de importantes, pues a lo mejor una que otra cosa. Yo te contesto. Yo pienso que no es porque no queramos que vivan y viajen. Es porque hay una inversión muy importante de tiempo, energía, anhelos, deseos en enseñarles para que con la mano en la cintura digan, ya me voy. O sea, qué bueno que te vayas. Encantado, ve y viaja. Pero yo ya te invertí mi sueño, ya te lo compartí, mi tiempo, mi deseo. Te puse un lugar en la empresa, te puse un lugar aquí, ya estás formando parte del equipo. Pues para que tú con la mano en la cintura digas, pues ya me voy. Porque fíjate, nuestra invitada que estuvo hace rato no dijo, oye, no, dijo, ok, pide una licencia y regresa. O sea, no quiero que te vayas. Te voy a decir una cosa. Hace unos años, y esto yo se lo aprendí a mi papá, tenemos
dentro de los varios negocios, un taller mecánico, que fue el que me llevó a Estados Unidos. Y hace muchísimos años, mi papá, cuando se iba un mecánico, yo me estresaba un montón. Aquí en Monterrey. ¿Qué vamos a hacer? Mi papá me decía, pues va a venir alguien más. ¿Cómo que vas a contratar a alguien más? No, sí, pero pues ya lo enseñaste. Y es más, me enteré que va a ir a poner su propio taller. ¿Y qué? ¿Nomás nosotros tenemos derecho a tener nuestro propio taller? Claro. ¿Él no puede crecer también? Y entonces fíjate que poco a poco nos fuimos dando cuenta y yo en los últimos años, de hecho lo platicaba, en cualquier industria hablaban de contadores, no hay contadores. Los despachos sufren por eso, pero también el transportista sufre porque no hay choferes de camión. Y cuando vas a no sé qué empresa, ahí también se sufre porque no hay obreros que quieran trabajar. Y acá esto y el otro. Entonces yo les decía a un grupo de transportistas, un día que estaba dándoles una plática, decía, ¿qué ofreces de diferente tú para que la gente se pelee por venir a manejar un camión en tu compañía? Nada. Cuelgas una lona, igual que todas estas compañías con la misma lona, y todas dicen lo mismo. Pareciera que las compran ya en volumen. Nomás le cambian el nombre y ya. Claro. Se me hace tan triste ver los anuncios que yo creo que todavía salen en el periódico, prestaciones superiores a las de la ley. Se me hace tan mediocre. Y esto va para todos los de recursos humanos y los dueños de las compañías. Una bola de mediocres ofreciendo prestaciones superiores. ¿Sabes qué significa eso? Pagamos lo mínimo que podamos y te vamos a dar una madre de prestaciones. Es la verdad. Porque si tú dijeras, yo doy 2 meses de vacaciones, no dirías prestaciones superiores a las de la ley. Dirías, yo doy 2 meses de vacaciones. Pero nadie hace eso. Entonces yo les decía, el día que ustedes entiendan que no existe un empleado eterno, ya están del otro lado. El problema que ustedes tienen y los empresarios tienen es que sueñan que los empleados estén bajo su mando y su yugo como esclavos toda la vida. Y ese es un buen empleado. Y no es cierto. Un buen empleado es el que crece junto contigo y un día se va. Ese es el buen empleado. El tema es que esta señora, este señor, todos queremos que el empleado esté con nosotros 20, 25, 30 años porque lo voy a enseñar y me tiene que devolver mi inversión. Bueno, creo que les tengo malas noticias. Creo que el que no enseñe y el que no capacite no va a encontrar gente ni la va a retener ni 6 meses ni 20 años. Entonces yo a los dueños les decía, no se trata de que sueñes que va a estar toda la vida. Quítate esa frustración porque ni tú vas a estar toda la vida. Ni tú en tu empresa eres eterno. Un día te vas a ir y a lo mejor la empresa sigue y tú no vas a estar. Entonces, no te hagas esa idea. Mejor piensa cuál es el promedio de longevidad o de estancia o retención que traes en tu empresa. No, pues me aguantan 6 meses. ¿Cómo sería tu vida si te aguantaran 1 año y medio? No, pues te besaría los pies. Pues entonces mejor capacita a la gente, entretenla para que te aguante 1 año y medio. Es todo un tema ese. Entiendo la parte que dices de la capacitación, como bien dice este dicho, ¿no? Te sale más barato capacitarla y que se vaya, que se quede y no lo capacites. Estamos de acuerdo. Creo que yo le voltearía a que hace falta una comunicación asertiva entre estas nuevas generaciones y la gente, ¿no? O sea, es bien fácil. Yo quiero estar aquí 1 año, quiero aprender, quiero estar 2 años. Está bueno, perfecto, te capacito y sé que va a estar 1 año, 2 años. Lo que creo que sucede es que no hay ese mínimo compromiso, como acabas de decirle tú a Diego, no te gusta sufrir, ¿no? Entonces tampoco hay este mínimo compromiso de los chavos en donde dices, oye, vengo, pero no voy a quedar toda la vida. Está bueno, ¿cuánto te vas a quedar? Pues yo me comprometo a estar 1 año. Órale, todo, perfecto. Es que yo creo que no es que yo creo que ya no es de que se comprometan. Creo que es de enamorarlos para que se queden. Y a eso venía. Es de los 2 lados. Sí. Pero es de los 2 lados. Sí. Porque pero bueno, pues lo que nos toca a nosotros es enamorarlos. Sí. Y ellos que se dejen enamorar, por así decirlo, en los trabajos. Y no lo sé tanto, porque también nosotros como empresarios somos héroes. O sea, hoy tener una empresa es ser un héroe en donde pagas impuestos, estás aventando. Eres un delincuente aquí en México. Exacto, ya te quieren meter a la cárcel. ¿No? Es que como empresario eres un delincuente.
Bueno, visto desde ese punto de vista de que siempre te están buscando. Todo, pero es que todos piensan que los robas. Empleados, proveedores, clientes y el gobierno. Todos. Tristemente, que tenemos que cambiar esa visión. Sí. Para ir cerrando, Mundo, y regresando al punto con el que arrancamos de esta prepotencia, ¿no? De los empresarios. 2 consejos. 1, ¿qué le dirías tú a este prepotente que piensa que todo lo que hizo ya es one size fit all en todo el mundo, así en corto? Y otra, ¿qué le dirías a una nueva generación que está vendiéndole a este prepotente como para que le rompa esa barrera? Primero al empresario. Sí, no, pues primero que el mundo ya cambió. Okay. Y también tú hiciste crecer una empresa en un México que ya no existe. Es un México bien diferente el actual. Entonces, sí tenemos que cambiar mucho nuestra estrategia, nuestra gestión del negocio y obviamente del recurso humano que lo tenemos. Y si queremos ir a otro país, definitivamente te tienes que adaptar a otro país. Un jugador de fútbol que se va a jugar al Real Madrid, el Real Madrid no se va a adaptar a él. Tú tienes que crecer para estar al nivel del Real Madrid, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que ser humildes y tenemos que, sí, con nuestra muy valiosa experiencia, nuestra creatividad, nuestra resiliencia, ir, pero también siendo humildes para aceptar que me tengo que adaptar a ese nuevo mercado si realmente quiero hacerla, ¿no? Okay. Entonces yo pienso que por ahí va. Por ahí va. Y pues insisto, el México que nos hizo crecer ya es otro. Es otro. Y el mundo también. Y el mundo porque de entrada es hiperglobal. Aunque ahora estemos aparentemente volviendo a los proteccionismos, pero lo cierto es que las redes sociales no nos dejan de globalizar. Eso no lo vamos a poder parar. Así es. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta por ese lado. Y a los chavos que están contigo o a los chavos que hoy te escuchan en el podcast que dicen, es cierto, es un buen líder. ¿Qué me recomiendas a mí como chavo para llegarle a estos empresarios que son bien sangrones? Hasta cierto punto también que sean humildes en el aspecto de ese viejo tiene algo que enseñarme porque algo bueno trae. De acuerdo. Por eso llegó donde llegó. Y si él sufrió y pudo llegar hasta aquí, pues definitivamente hay algo que aprenderle. Que no entremos en el choque de, no, pues es que él no me va a enseñar, pues si yo ya empecé con esto y lo que sea. Ok, pues a lo mejor es muy buen TikToker, pero ¿de qué hablas en TikTok? ¿De bailecitos? ¿O de la experiencia que tiene esta persona? Cuando compartes esa experiencia es cuando traes mucho. Entonces yo creo que también tenemos que entender que dentro de las limitantes que pudiéramos tener tecnológicas o en esa soberbia de pues yo ya la armé y tú por qué me vas a decir, creo que aún así hay cosas que aprenderles. Y siempre he dicho, a la escuela pagas por aprender. Váyanse a una empresa aunque no les paguen. Aunque no les paguen. Pero si les pagan, pues qué bueno y aprenden. Porque ya están invirtiendo mucho en ti, en enseñarte y en dejarte que te equivoques. Yeah. Y por último, si quieren emprender, vayan y emprendan en una empresa de alguien más, no en la suya. Yeah. Porque no están listos. Alístense en otra. También hay ese tipo de emprendimiento. Excelente, Mundo. ¿Algo que quieras cerrar, mi querido? Yo, pues, recomendando un libro, siguiendo la tradición. Sí. El libro ¿Quién o cómo? Que creo que a Edmundo también le gustó. Creo que sirve para romper esta soberbia de yo sé, yo decido. Es un libro que básicamente propone que cuando tengas un problema a nivel empresa, pues pienses en quién te va a ayudar a resolverlo y no en el cómo, ¿no? Y bueno, pues desarrolla muy bien en esa y en metodologías, ¿no? Porque todo fuera como eso, ¿no? Encuentro el quién, pero creo que es bueno sirve para nutrir la plática que venimos teniendo. Me pareció muy bien. ¿Un libro que has recomendar? ¿Una película, Mundo? No, películas casi no veo. La verdad es que no me doy tiempo, pero libros últimamente he leído varios. Hay un libro, hace rato que estaban platicando respecto a eso de los libros. ¿Qué libro me marcó? Y yo recuerdo una época muy complicada cuando estaba a la mitad de la universidad, pasando por muchos problemas familiares, económicos y de todos tipos. Una amiga me regaló un libro que ahorita lo pudiéramos ver como un libro muy tonto. O sea, era un librito que me leí en un día y se llamaba Por favor, sea feliz. Claro. Y me ayudó muchísimo a cambiar mi perspectiva de las cosas. Después, libros de marketing como la
la vaca morada, Purple Cow y la estrategia del océano azul. Me gusta mucho implementarlas en mi persona, no nada más en el negocio. Yo trato de ser muy diferente en todo porque qué aburrido ser igual a los demás y copiar a los demás. Entonces, esa diferenciación creo que la tenemos que aterrizar en nosotros mismos. Me gustan mucho esos. Y después, pues bueno, yo creo que modernizándonos un poco, pues podcast. Creo que hay muchos creadores. Recomiéndanos uno solo. El que nos encanta, a Diego y a mí, Horacio Marchán. Es una gran persona que habla mucho de temas de estrategia, mucho del tema personal y una persona que admiro muchísimo. Tengo la fortuna de haberlo conocido, de platicar con él. Hemos hecho cierta amistad. Y pues sus podcasts me han enseñado muchísimo. Y los invitados muy potentes, un deleite esas entrevistas por el tipo de preguntas que se hacen. Entonces, creo que por ahí es donde genial. Me haría. Lo vamos a escuchar, yo no lo he escuchado. Bien, pues yo me despido tal vez comentando que, hablando de los famosos viajes de las generaciones, dice el dicho que lo más importante y valioso que te regresas, bueno, cuando regresas de un viaje, no te cabe en la maleta. Sí. ¿No? Y a mí me parece que luego viajan y están tan preocupados por la foto, están preocupados por la red social, que no alcanzan a discernir toda la información que hay desde que llegas al aeropuerto y todo lo que está pasando alrededor, desde el tráfico, la gente, cómo viene vestida, qué está pasando, cómo se siente el ecosistema, los delays cuando aterrizan, tantas cosas que pueden aprender realmente los viajes. Más allá de se meten al avión o están en el viaje, pero están en el teléfono, ¿no? Sí, creo que entonces la recomendación, sí, me parece. A ver, sálganse del. No es pregunta. O sea, si iba a ser que se salieran del ladrillito de color que traemos todos. Sí, me parece que sí viajen, pero no viajen en este formato del teléfono. Viajen sin teléfono porque van a encontrar mucho más cosas que descubrir. O sea, nos estamos perdiendo de muchas cosas porque estamos así, no estamos así, ¿no? Es que nos estamos entreteniendo con la vida de otros cuando tenemos mucho por crear en la nuestra. Sí, así es. Pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Edmundo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Dale like y compartan. ¡Ay, apaga eso, boomer! Millennial malcriado, ven para acá. Encierra toda la energía del tiempo. Entre generaciones.